Muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. Este es el foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del día 6 de julio del año 2022, que se ocupará del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Organizamos este foro porque en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal pensamos que sin memoria histórica no hay justicia. Los problemas del país y los sufrimientos infligidos tienen que permanecer en el tiempo. Hay que traer la verdad del pasado para impedir la indiferencia, el olvido y la injusticia. Solo así el futuro no será una repetición del pasado, sino una beneficiosa ruptura con lo que sucedió en Colombia. Hoy tenemos como panelistas dos invitados que tienen y merecen toda la admiración y reconocimiento del país y el respaldo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ellos son Francisco de Ruz Rengifo, sacerdote y exprovincial jesuita, filósofo y economista, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, del primer Laboratorio de Paz de Colombia, quien además fue director del CINEP y actualmente es presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tenemos también como invitado especial a Alberto Ferguson Bermúdez, médico, psiquiatra, profesor titular y director del Centro de Estudios de Psicoanálisis, Psicosociales de la Universidad del Rosario, ex negociador en los diálogos con el ELN y actualmente asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Los dos tendrán una hora para su exposición. Además, tenemos como comentaristas a los profesores Jairo Parra Quijano, presidente emérito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador general de la Nación y presidente honorario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, María Patricia Balanta Medina, magistrada del Tribunal de UGA y presidente del capítulo UGA del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ramiro Berjano Guzmán, tratadista, periodista, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y presidente honorario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y el profesor Edgardo Villamil Portilla, es presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, tratadista y también presidente honorario del instituto. Cada uno de ellos presentará sus observaciones hasta por 10 minutos. Empecemos entonces escuchando al padre Francisco de Ruz Rengifo, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para presentar el informe de la Comisión de la Verdad en este panel. Bienvenido, padre, y muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a usted, doctor Ulises Canosa. Es a mí a quien me corresponde agradecer. Me siento realmente muy honrado de ser recibido por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal para compartir con ustedes este esfuerzo de búsqueda de la verdad que hemos hecho en la comisión. Y me siento muy satisfecho de poder estar con el doctor Alberto Ferguson, que ha sido un compañero de camino muy generoso, que quiso acompañarnos en la comisión desde su enorme capacidad, desde una dimensión que para nosotros era importantísima, y es el mundo de lo emocional y de los aspectos simbólicos, pero también desde su lugar de dimensiones científicas en el conocimiento de la verdad, y que al mismo tiempo pues tiene una amplia experiencia en el campo de la paz en Colombia. Quiero igualmente agradecerle a mis amigos, a Jaime Bernal Cuéllar. Jaime, porque me buscaste expresamente para hacerme esta invitación, y a Ramiro Bejarano, que me escribió invitándome a que tuviésemos esta conversación. Y me siento muy complacido de estar pues en esta mesa del foro con María Patricia Balanta, vallecaucana, como lo soy también, y con el doctor Edgardo Villamil y el doctor Jairo Parra Quijano. Quiero hablarles más con el corazón. Esto va a ser más una meditación que una exposición académica, porque lo que hemos vivido en la comisión desde la perspectiva de las víctimas es algo realmente muy movilizador de la interioridad de cualquier ser humano, de cualquier persona. Nosotros emprendimos esta tarea
llamados por el Comité de Escogencia, que ustedes saben, se trató en La Habana de escoger a 5 personas que eligieran a los magistrados de la JEP y al grupo que iba a constituir el pleno de comisionados de la Comisión de la Verdad. Esas 5 personas eran 3 extranjeros, duchos en estos campos del derecho internacional humanitario, 2 europeos y un latinoamericano, un magistrado de las Cortes colombianas escogido por las diversas Cortes y una persona del mundo académico escogido por los rectores de las universidades públicas. Escogieron a una mujer muy capaz, no conocedora de muchos de estos temas, pero que resultó siendo una gran coordinadora del grupo, era una científica en ciencias químicas. Esas 5 personas nos escogieron tanto a los magistrados como a los miembros, a los 11 miembros de la Comisión de la Verdad. Y a mí, que no me había presentado, a mí me presentaron mis amigos del CINEP y mis amigos del Centro de Fe y Culturas. Ellos me llamaron a decirme de la presentación y finalmente cuando les dije que aceptaba, se habían presentado 300 personas y de ellos seleccionaron a 30 y así escogieron, de los 30 escogieron a los 11 y a mí de una vez me dijeron que me nombraban presidente de la comisión. Así fue entonces el comienzo de la comisión, ya un poco más de 3 años y medio, de 3 años y 7 meses, porque nosotros tuvimos un periodo de preparación. ¿Qué hemos hecho en la comisión? Nosotros realmente veíamos que teníamos que combinar muy a fondo el diálogo con la sociedad en muy diversas maneras, acercarnos a lo que nosotros llamamos el acontecimiento de la verdad, tanto en Colombia, donde creamos 28 casas de la verdad, como en el extranjero, donde en 24 países distintos establecimos nodos porque conocíamos de la cantidad de colombianos que estaban en el exilio. Y con esto y conversando con toda la gente que pudimos llegar a la comisión y escuchar en la comisión, cerca de 30.000 personas, comenzamos a llenarnos del conocimiento de lo que había pasado durante un tiempo que era de un desafío pues prácticamente imposible durante 3 años largos, porque teníamos que cubrir la comprensión y la explicación en alguna forma, o como dice el nombre nuestro, el esclarecimiento de la verdad durante cerca de 60 años de conflicto. Se nos pedía al mismo tiempo también trabajar por la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades. El decreto 588 era muy claro: busquen responsabilidades del Estado, responsabilidades institucionales, responsabilidades grupales y responsabilidades corporativas. Y nos refería a las diversas instancias de la ciudadanía. Nosotros no somos una institución jurídica, nuestra palabra no es en ninguna forma una sentencia jurídica, incluso se pide que las cosas que nosotros formulamos no sean utilizadas en procesos jurídicos. Ustedes que son juristas sabrán qué hacer con este desafío, porque la institución jurídica del proceso en que estamos lo tiene la JEP. Ellos son los encargados de que no haya impunidad y hacen la justicia restaurativa o justicia transicional basada, igualmente que lo nuestro, basada en la verdad. En este esfuerzo, ustedes comprenderán, nos tocó escuchar cosas de unas dimensiones supremamente dolorosas. Seguramente ustedes, en la medida en que se vayan empapando de más de 5.000 páginas, que es el conjunto de cosas que hemos ido encontrando, se van a encontrar con realidades durísimas. La primera que nos ha sorprendido es que en el esfuerzo de establecer cifras, y después tengo que explicarles cómo manejamos 112 fuentes distintas, de las cuales 42 son fuentes oficiales, como la policía, la fiscalía, la procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la policía judicial, el DAS, el antiguo DAS, y las demás pues son las diversas fuentes de centros de investigación y centros de derechos humanos. Nosotros pudimos establecer, utilizamos también, y les puedo contar después si hay tiempo,
todo este sistema de inteligencia artificial para ir perfilando números, evitar la repetición de nombres, establecer con rigor en cada una de las fuentes el nombre, los dos apellidos, el lugar donde fue la victimización y la fecha, para poder ir sumando linealmente y tener la seguridad de que no estábamos repitiendo personas, reacomodando personas. Pero en ese cerca de 10 millones de víctimas, cuando ya uno coge la totalidad de la victimización, encontrarse con que más de 430.000 personas eh, fueron muertas, si ustedes quieren, las mataron en el conflicto, y que el 80% de esas personas que mataron en el conflicto en Colombia eran civiles no armados, población que no estaba en la guerra. Y es la primera verdad muy fuerte que logramos perfilar y es muy dolorosa. Efectivamente, aquí el conflicto fue la confrontación entre dos ejércitos que finalmente llegan en La Habana a comienzos del año 2016 a hacer un cese al fuego bilateral antes de firmar el acuerdo de paz. Pero realmente la inmensa mayoría de los muertos, 8 de cada 10, eran civiles, y es una de las cosas más duras del conflicto colombiano. Esto no fue simplemente una guerra entre ejércitos, sino una realidad en la que se implicó inmensamente la sociedad. Y esa proporción, quizás en un poco mayor para los civiles, se da en la totalidad de la victimización del país. Cuando ya entra uno en eso, pues ustedes lo saben. Nosotros hemos estado les digo con toda franqueza, con miles de mujeres abusadas en el conflicto, abusadas, podría entrar en detalles muy dolorosos, pero en espectáculos supremamente duros en que el cuerpo de las mujeres se convirtió en campo de batalla. Nosotros hemos visto espectáculos muy dolorosos, como cuando se nos contó, y por los mismos paramilitares que lo hicieron en el al lado del río Magdalena, en el canal que hicieron los españoles. Nos decían, gracias Ramiro, en el canal del dique, ellos nos decían que ellos botaron más de 2.000 cadáveres en el canal en los tiempos duros de la guerra, con mucho sufrimiento, porque nos contaban las comunidades lo que eso significó para ellos en ese escenario. Nosotros hemos encontrado que por lo menos 25.000 niños fueron llevados a la guerra, y que casi 19.000 llevados por las FARC, y que esos niños pues fueron sometidos por adultos a situaciones que nunca podían ellos haber imaginado, con realidades brutales, entre ellas, por supuesto, el abuso de las mujeres y muchachas que fueron obligadas a abortar varias veces. Nosotros hemos encontrado la tremenda realidad del secuestro que golpeó tanto al país. Más de 50.000 secuestros hubo en el país, el 40% hechos por las FARC, en situaciones durísimas como los que tuvieron que estar el general Mendieta, 14 años secuestrado. Él fue secuestrado en Mitú, en la toma de Mitú, y efectivamente estaba lejos de ser un prisionero de guerra en términos del derecho internacional humanitario, con cadena en los pies y en tiempos largos con cadena en el cuello. Pero también el caso, por ejemplo, de los miembros de la Asamblea del Valle, asesinados justamente ya se habían cumplido los 5 años del secuestro y estábamos al borde de los días en que iban a ser liberados, o como en el caso de Guillermo Echeverry, de Gilberto Echeverry y de Guillermo Gaviria, que cuando caminaban hacia el pueblo de Caicedo en una marcha por la paz y que no quisieron que los acompañara ninguna seguridad para conversar con las FARC, pues fueron retenidos antes de llegar al pueblo y 14 meses después asesinados. Y luego también en medio de todo ese secuestro, el clamor de la sociedad civil en esa época para que se hiciera el intercambio humanitario, que es una cosa que reclaman mucho estos secuestrados y que nunca se logró. El gobierno no quiso ceder y no sabemos hasta dónde las FARC estaba también implicado en eso. Sabemos, por otra parte, y hemos vivido cosas en estos casos del secuestro, hemos podido acompañar a las FARC a distintos lugares donde ellos han reconocido delante de las familias de los secuestrados plena responsabilidad en lo que hicieron, y el asesinato de las personas en Caicedo fue muy impresionante cuando, después de hablar ellos con las familias Echeverry y la familia Gaviria, reconocieron ante el pueblo que
5 veces habían ellos mismos atacado y sometido a la masacre, reconocieron lo que habían hecho y pidieron perdón ante el pueblo, como hizo, por ejemplo, Pablo Catatumbo ante las personas de los familiares de la Asamblea del Valle, reconociendo, me recuerdo textualmente las palabras que dijo en la iglesia de San Francisco: nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, nosotros somos responsables. Un episodio del cual, sin embargo, las familias todavía no están tranquilas, porque la familia que ha sufrido la victimización quiere la verdad plena y quieren que les cuenten el detalle, cómo los mataron, por qué tomaron esa decisión, en qué circunstancias, cosas que sobre todo en el caso del Valle no se ha entregado. Ustedes conocen también en el Valle esos secuestros tan duros de la Iglesia de la María y el kilómetro 18. Pero además de los secuestros, pues hemos vivido muy duro, muy fuertemente, lo que ha sido más de 1000 familiares, mamás, hermanas de los muchachos que fueron asesinados por hombres del ejército en lo que se ha llamado los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales en escenarios extraordinariamente duros. Uno de ellos fue en Cali, donde nos reunimos con centenares de estas personas, otro aquí con las madres de Soacha, pero también hemos estado en el Catatumbo y en otros lugares. Y ahí de nuevo nos hemos encontrado con algo que nos ha llamado y nos ha impactado mucho: encontrar a militares que perpetuaron estos crímenes, que han aceptado responsabilidad y que han querido encontrarse con las familias de los propios muchachos que fueron asesinados, y tenido el coraje de decir públicamente cosas que les habían ocultado a sus propias familias, porque les daba vergüenza de que sus hijos y sus esposas conocieron que ellos habían asesinado a muchachos en total indefensión. Como nosotros decíamos el otro día, miren, si hubiera sido 15, sería una cosa gravísima en ese emblema de honor que es nuestro ejército. Si hubieran sido 100, era para cambiar a un ejército, pero es que fueron miles. La JEP estableció con nombres propios a ese número de 6.000, creo que son 6.402 que la gente pintó en las paredes en Colombia. Pero eso es desde el 2081, perdón, desde el 2008, desde el 2001 hasta el 2008. Nosotros nos vamos más atrás y tenemos cifras que pasan de los 8.000. También quiero advertir que esto es un momento en que hay un debate dentro del ejército sobre estas cosas. Hay hombres como Sergio Jaramillo y otros y como el general Freddy Padilla, que están luchando para que esto se clarifique dentro del ejército y que no siga y defendiendo los derechos humanos. Y hombres del ejército que sienten mucha vergüenza y mucho dolor de que esto haya pasado, pues, militares honrados, pues, que por supuesto los hay por cantidades y también, pero siempre la pregunta de por qué esto no lo atajaron a tiempo, por qué si se sabía muy desde el comienzo no se hicieron investigaciones de fondo. Hemos vivido con mucho dolor las masacres, son más de 4.000 masacres, y allí pues siempre la pregunta, lo vimos en televisión, sobre todo en el año 2001, el año 98, 2000, 2001, 2002, 2003, y siempre la pregunta: ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué la sociedad no se levantó contra esto? Y cuando uno se echa hacia atrás, podría seguir trayendo estas cosas que son parte de la verdad, pero cuando uno se echa hacia atrás, quisiera decir una palabra de este intento, que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Nosotros tenemos, en primer lugar, si ustedes quieren, acercarnos a la verdad de dos maneras. Primero, ver esta totalidad del sufrimiento de las víctimas, del dolor humano, de la brutalidad de las cosas que han pasado en el país. Podría seguir hablando sobre las minas antipersona, sobre los 326 niños que mueren en esto, de los 1.016 niños afectados, de los 7.500 hombres del ejército que quedaron sin piernas y de los cuales 1.000 y pico murieron. Pero es simplemente para decirles: nosotros primero nos acercamos para ver la barbaridad del dolor, porque esa es una verdad incuestionable. El dolor de las mamás, el dolor de las familias, el dolor de los que quedaron heridos. ¿Quién puede preguntarse ante eso y los impactos emocionales que quedan durísimos y la realidad de ese grito de Colombia de por favor no más, y al mismo tiempo de las víctimas que dicen con generosidad: nosotros queremos que Colombia
es muy interesante, de las víctimas el grito de la reconciliación para decir, es que no queremos que a nadie más en Colombia le pase lo que a nosotros nos pasó. Pero luego viene la otra parte de la verdad que ustedes la saben y que ustedes juristas la trabajan y es, bueno, pero ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué esto se perpetuó durante tanto tiempo? ¿Por qué no hemos podido salir de esta totalidad? Nosotros, pues, nos aventuramos en esas explicaciones a fondo. Evidentemente, si nos miramos muy atrás, el país ya tenía mucho miedo por la llegada del comunismo, este país católico. La guerra entre liberales y conservadores estaba detrás, el asesinato de los Gaitán, de la gente que siguió a Gaitán y la muerte de Gaitán, el episodio de Marquetalia y luego la presencia de la Guerra Fría tan dura entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en Colombia tuvo muchísima profundidad. Colombia había sido héroe en Corea, Colombia estaba muy metida dentro de esa totalidad y luego es el grupo de gente joven en Colombia que en las circunstancias de la época, la Revolución Cubana, la revolución nicaragüense que estalló inmediatamente, las guerrillas que habían estallado en el continente, las luchas por la liberación de las colonias en África, que fue justamente en el comienzo de los años 60, un grupo de muchachos se enardecen, gente joven, y en vista de que el Frente Nacional se centra en permitir la participación solamente de liberales y conservadores, se hacen una interpretación de que la única forma de salirle a la injusticia en Colombia y a las desigualdades y a la exclusión política es tomar un fusil. Y efectivamente el Estado, desde la defensa legítima de las instituciones, se engancha en la guerra. Y esa guerra no va a terminar nunca. Se va a ir acumulando, la democracia trata de construirse al interior de eso. Cuando se hacen acuerdos de paz se puede avanzar. Y nos llega con la creación del MAS, sobre todo, la entrada del narcotráfico dentro de esa guerra, que para nosotros es parte profunda del conflicto armado colombiano. Estados Unidos declara que es un asunto de seguridad nacional y que por eso se resuelve con la guerra. Colombia queda imbricada dentro de esa guerra contra el narcotráfico y la guerra nuestra se explota. La FARC llega a los recursos que necesita para eso. El paramilitarismo entra en una forma brutal, es puro, evidentemente es puro narcotráfico que se convierte en paramilitarismo, pero el paramilitarismo resulta ser un entramado muy complejo donde hay políticos, donde hay, por supuesto, narcotráfico con toda su fuerza, donde hay algunos empresarios, donde hay militares y nos vemos metidos en esto en una forma muy honda, en un conflicto que por supuesto alcanza su mayor altura a finales de los años 90 y tiene realmente su parte durísima entre más o menos 1995 y el año 2005-2006. Paradójicamente, a pesar de que se había hecho la Constitución del 91, que fue el gran pacto de paz que se hizo en el país. Eso, para darles una idea, en nuestro esfuerzo explicativo van a tener un documento de 750 páginas, que es nuestra lectura histórica, que todavía no, en este mes de julio los estamos montando todos en la página de la comisión. Nosotros, por supuesto, después de todo esto y tratando de llegar a explicaciones, nos encontramos con cosas a las que le damos particular peso y que aparecen en las recomendaciones. En primer lugar, esta experiencia muy honda, les confieso, del dolor de Colombia. Yo espero que después Alberto Ferguson nos ayude a profundizar sobre esto. Una totalidad humana herida por todas partes de una manera descomunal y al mismo tiempo un país que no es capaz de comprender que esto es parte de nuestra propia identidad, así como los alemanes comprendieron que ellos que eran la patria de Goethe y que eran la patria de Freud y que eran la patria del romanticismo alemán y eran la patria de Bach y de Beethoven, son al mismo tiempo la patria de Hitler, que ellos como parte de su identidad ya lo reconocieron. Ellos fueron los que
quemaron a los judíos, la inmensa mayoría de esos judíos ciudadanos alemanes los quemaron en los hornos y tiraron a que se mataran a miles de jóvenes alemanes y mataron a toda una juventud en el mundo. Cuando ellos asumen eso como parte de su identidad nacional, Alemania, que se había quedado callada ante eso y reconoce lo que ha hecho, Alemania se acrecienta en su reconocimiento, puede unirse como país, se convierte en el líder de la Unión Europea, y son ellos los que producen la gran literatura sobre el tiempo de Hitler y las películas y los dramas, y es un pueblo que reconoce quién es, para mostrar que uno no puede construirse, como decía el doctor Ulises Canosa al principio, sino a partir de su propia verdad. Nosotros pensamos que este es un país extraordinario, pero que tiene que construirse a partir del reconocimiento serio de lo que somos, sin tenerle miedo a la verdad. Eso es una primera cosa. Estamos convencidos que hay que poner en práctica con toda seriedad y rápido el Acuerdo de La Habana, e incluso sobrepasarlo, pero poner en práctica la reforma rural integral, la reforma la reforma política, enfrentar el problema del narcotráfico, y entro allí. Para nosotros el camino no es la guerra. Estamos convencidos que Colombia, entre más busque soluciones a través de la guerra, más se va a complicar. Vivimos las conversaciones con Otoniel, por ejemplo, nosotros, como vivimos las conversaciones con otros mafiosos, si ustedes quieren, o si ustedes quieren, paramilitares, alguna cosa así, en terreno. Pensamos que para nosotros, por ejemplo, fue una gran pérdida que Otoniel se fuera de aquí, porque estamos convencidos, es otro punto que vemos en las recomendaciones, que hay que pasar a la paz grande. El Estado que es real y por supuesto quien tiene la responsabilidad del Estado en un momento dado, tiene que tomar la iniciativa de la paz en Colombia con toda determinación. Es difícil, es complejo, requiere el coraje que tuvo la gente que estuvo en La Habana, pero eso lo tiene que hacer el Estado. Eso el Estado no se puede bajar. Pues porque tiene la visión de la totalidad del país, tiene la legitimidad política, y este es el conflicto de nosotros ha sido básicamente un conflicto político entre ciudadanos colombianos que se resuelve en una mesa de negociación y no tenemos por qué matarnos. Es el problema que viene desde muy atrás. Si desde el comienzo, muy atrás, hubiéramos entendido que lo que estaban planteando el ELN y el M-19 y las FARC originalmente era un problema político, que había que sentarse en una mesa y negociar supone siempre un quid pro quo, para qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas estructurales que hay que resolver. Hace rato estaríamos en otras cosas y en otra situación, y nos hubiéramos ahorrado 9 millones de víctimas. Entonces, nosotros pensamos que aquí hay que entrar en una negociación en serio, hay que hacerlo con el ELN. Al mismo tiempo le damos un mensaje al ELN: por favor, este país no quiere más guerra, nadie la quiere, paren esa guerra ya de todos los lados, pero que hay que encontrar el camino del ELN, que es distinto al camino de las FARC. Y pensamos también, y eso se avanzó mucho, en el año 2016 estaba muy avanzado, el sometimiento a la justicia de los grupos que son realmente grupos criminales de narcotráfico, pero que han hecho avanzadas. Lo conversamos mucho con Otoniel. Nosotros pensamos que eso se debía hacer dentro de la justicia transicional, que lo primero que pide, ahí se para todo, ahí se juega todo, es que se diga la verdad. Porque hubiéramos querido de Otoniel lo que necesitábamos, alcanzamos a avanzar bastante, y es el entramado. ¿Quiénes son los políticos que están pegados a esto? ¿Quiénes son si hay empresarios pegados a esto? ¿Quiénes son los militares? ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los poderes más allá de Colombia que están en esto? Porque solo conociendo las cosas se puede avanzar. Y por supuesto los pasos siguientes, ustedes tienen que restaurar a todas las víctimas que golpearon, ustedes tienen que entregarle el capital al Estado, y a cambio tienen una justicia transicional. Como nos parece que hay que avanzar hacia la regulación, esa es una cosa que los que hemos estudiado economía sabemos que el mejor negocio para el narcotráfico es mantenerlo en guerra, y que ahí hay un problema de salud pública de fondo. Les confieso que nosotros tenemos que avanzar a un cambio en el sistema de seguridad. Quiero ser muy claro, no estamos pidiendo
que fue como se interpretó, que no le den, se dijo, es que están diciendo que no le den ayuda al ejército. No, estamos pidiendo que queremos recursos para la paz y queremos un ejército para la paz. No queremos más a Colombia metida en un modo guerra. Y eso nos lo gritan las víctimas en todas partes. Y lo están sufriendo las víctimas en este momento en el país. Podría después profundizar sobre eso, y es un asunto muy de fondo, y por eso también queremos tener una policía ciudadana acompañando a los ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros hemos puesto, y es una cosa muy discutible, pero lo conversamos muchísimo, nosotros sí queremos que en el gabinete del presidente de la República, cuando se reúnen ordinariamente cada 8 días a conversar con los problemas del país, esté presente un ministro de la paz, para que nos ayuden a sacar a Colombia del modo guerra en que estamos metidos. Y así como hay un ministro de la defensa, y hay un ministro de la economía, y hay un ministro de las finanzas, y hay un ministro de la cultura, haya un hombre que diga, o una mujer que diga, un momento, en qué estamos en esto de que este país definitivamente hay que sacarlo de los conflictos armados en que se vive atrapado, que tiene pues elementos simbólicos y jurídicos y por supuesto de planteamientos de Estado muy profundos. Es que sabemos que durante este gobierno que acaba de pasar, en el gabinete nunca o muy rara vez se habló de paz. Y entonces así es muy difícil que podamos construir las cosas entre todos nosotros. Tocamos otros puntos, pero es que las víctimas nos lo gritaban, el problema de la impunidad. Ustedes, mis queridos abogados, lo saben, pero es que si bien uno se encuentra con que más o menos en las dimensiones urbanas, muchas de las cosas en alguna forma se logran solucionar, la situación en el campo es durísima. Yo lo viví en el Magdalena Medio, en la cordillera de San Lucas, es que la gente no se atrevía a llegar donde el juez mismo, porque si denunciaba al paramilitar, el paramilitar se iba a enterar que era el denunciante, y allí finalmente la justicia se arreglaba con armas o cosas parecidas, o la subordinación a un político que a su vez podía pagar a un guerrillero o a un paramilitar para que lo mataran, o la subordinación al ejército. Allí tenemos unos problemas muy delicados, y por eso para nosotros el problema de la impunidad y el problema de que esté en manos de ustedes, nuestros queridos juristas, es de una dimensión importantísima del derecho procesal. Bueno, yo con eso quiero terminar, porque me interesa mucho más escuchar a Alberto y escucharlos a ustedes. Quiero agradecerles, es un desafío muy difícil. Sí quiero decirles con todo el alma, a nosotros, lejos de interesarnos acrecentar las acrimonias y los señalamientos en este país, todo lo contrario, queremos invitar a que tengamos la grandeza de aceptar la realidad de lo que somos como colombianos, que nos sintamos identificados con la última mujer desplazada del Chocó y con el último. Nos duele mucho, es que piensen ustedes en 50.000 muchachos llevados a la guerra, entre todos los lados, muertos en la guerra, que fueron los muertos en la guerra. Soldados, policías, paramilitares, guerrilleros, colombianos, y otras, la inmensa mayoría católicos. Es que a mí me ha tocado encontrarme con ellos, la inmensa mayoría, como sacerdote también. ¿Qué hacían esos muchachos colombianos matándose entre ellos en una guerra inútil, absolutamente inútil? Muchos de ellos muriendo en batallas en las que no sabían por qué era que estaban peleando, pero si no era jugaban, los mataban. Nosotros no podemos seguir así, y quisiéramos invitar a que nos pongamos en otro modo, y que no le tengamos miedo. Esta verdad tiene que seguir avanzando, por supuesto. Hacemos un aporte, pero invitamos a que esto se profundice, y entregamos al país toda la información que tenemos, que es pública, a través de un aparato que se puede seguir explorando para que sigamos ahondando. Gracias de nuevo, y Alberto, dejo en tus manos la conversación. Pues muy amable, padre, por su presentación que invita a la reflexión, por su trabajo para el país y por su esfuerzo para asumir el desafío del esclarecimiento de la verdad. La memoria abre expedientes que a veces la justicia da por archivados.
Compartimos con usted que el clamor de la sociedad por el recuerdo permite crear una memoria pública que pueda llegar a la justicia, también a la reparación y evitar la repetición. Y estamos también de acuerdo que el camino no es ni nunca ha sido el de la guerra. Ahora escucharemos a Alberto Ferguson Bermúdez, como dije, es asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a quien también le agradecemos haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para participar en este panel en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Bienvenido, Alberto, al panel del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Muy contento de estar acá. Hago mío el saludo y ante todo el agradecimiento que hizo el padre de Rúa a cada uno de ustedes y al instituto por invitarnos a este evento que conozco perfectamente la trascendencia que tiene en el mundo jurídico por los comentarios que había oído y que oí hoy más en detalle de mis colegas profesores en la Universidad del Rosario. Mil gracias por esta invitación. Voy a mencionar 9 puntos muy precisos para complementar algunas de las cosas que ya les explicó con lujo de detalles el padre Pacho, como le decimos cariñosamente. En primer lugar, quiero llevarlos a pensar, y me daba yo cuenta, no fue planeado así, pero no es casual que en este momento les esté hablando un sacerdote jesuita, doctor en economía, y un médico psiquiatra. El tema del dolor es un tema que permea todo este proceso de paz y a fin de cuentas somos, la Comisión de la Verdad es resultado de los acuerdos de La Habana. Es una historia de dolor profundo que en la Comisión de la Verdad llegó a uno de sus máximos a muchos niveles, no solamente en lo que ustedes escucharon ahora del padre, en todos los testimonios que se han escuchado, que son realmente desgarradores, sino, yo debo decirlo, en todo el grupo gigante de la Comisión de la Verdad que trabajó con tanto esmero este año, desde el último documentador hasta los comisionados, yo puedo atestiguar el esfuerzo emocional que implicó enfrentar todo este dolor que tuvieron que procesar. Y esto es importante porque, y son las novedades de esta Comisión de la Verdad, como nos lo decía Pablo de Grave, persona muy experta en comisiones de la verdad, es novedoso en esta comisión cómo se trató de cuidar a los que estaban escuchando y tratando de entender la verdad. Y esto es muy importante no solamente para proteger al que la escucha, sino que los seres humanos pedimos verdad, pero no estamos preparados para recibirla necesariamente. Y es un proceso largo y difícil. Nosotros entendimos eso dentro de la comisión y tratamos de preparar a las personas lo mejor posible, no solo para que no se hicieran daño en el intento de recibir la verdad, sino que tuvieran la capacidad de escuchar más verdad. Frecuentemente, se los cuento anecdóticamente, las personas que oían testimonios nos decían a las personas que estábamos tratando de cuidar esto, no pude oír más, no resistí escuchar ese testimonio, tengo que seguir mañana. Es decir, el dolor no es una cosa, la gente pide verdad, pero no sabe que hay una dosis, para hablar en términos médicos, de verdad que nosotros toleramos y por encima de la cual es muy difícil de pensarla, de sentirla y de procesarla de manera positiva. Entonces, no es casual, veía yo cuando estábamos en este momento, en este panel, quienes seguramente por el oficio de Pacho y el oficio mío tenemos que enfrentar esto en los seres humanos, lo entendemos con alguna y quizás tenemos alguna preparación para esto, pero entendemos que el país la tiene que tener y en eso estamos empezando ahora con el país. Una de las preocupaciones ahora en la etapa de poscomisión es cómo preparamos al país para que sea capaz de recibir esta verdad y tenerla y asumirla de manera creativa. Ese es el primer punto que les quería mencionar. El segundo punto, créanme que esta oportunidad, si bien nosotros tenemos claro y ustedes mejor que nosotros, como como hemos dicho, lo que ocurre en la Comisión de la Verdad no conlleva unas repercusiones jurídicas. Eso no quiere decir que nosotros no necesitemos desesperadamente a la comunidad jurídica ante la cual estamos hoy
¿cierto? Para que nos ayude a construir desde lo legal las bases requeridas para que haya reconciliación, no repetición y convivencia en este país. Nos damos cuenta que la ayuda de ustedes va a ser fundamental en la construcción de esas bases legales. Yo siempre lo digo, uno especula cosas, sueña con cosas de muy buena fe, pero la ciencia jurídica tiene entre sus muchas ventajas que lo aterriza a uno la realidad de lo que se puede, de lo que no se puede y sobre todo cómo se puede. Y esto que sí que es cierto en este Instituto de Derecho Procesal, ¿cierto? O sea que tener de ustedes las luces en cómo se construye desde lo legal, esas bases para lo que nosotros queremos construir, que en el fondo es reconciliación, ciertamente pasando por la no repetición y la convivencia. Luego, ese es el segundo punto que quería resaltar para mostrarles la importancia que tiene para nosotros estar hablando hoy ante ustedes y compartiendo estos resultados. El tercer punto tiene que ver con el concepto mismo de verdad. Cuando la comisión empezó, se hizo un estudio que nos lo hizo Adina, ustedes conocen un organismo muy respetable, tratando de hacernos ver qué era la verdad para los colombianos y colombianas, ¿no? En ese estudio era evidente cómo la verdad, como un valor en sí mismo, no tenía una presencia importante en la mayor parte de nuestra sociedad y de nuestra población. Era un recurso que se volvió un instrumento para otras cosas, era la verdad para obtener otra cosa. En sí misma no tenía un valor. Por eso pueden ustedes entender la satisfacción que sentimos como hemos, creo, logrado en buena cantidad no transmitir la verdad última, que yo no he oído a nadie de la comisión que piense que la comisión está entregando la verdad última de nada, ¿no? Está entregando unas semillas, es un punto de partida, no un punto de llegada, pero sí me parece que logramos poner la verdad en el centro de la discusión en nuestro país. Cuando una persona nos dice, por ejemplo, que lo que la comisión afirma, pongamos el caso extremo, es falso, pongámoslo extremo que es mentira, no, esa persona está en modo de verdad, nos está diciendo, esa no es la verdad, es otra. Yo le digo cuál es, ¿no? Es otra. Muy bien, ese es el objetivo grande que tenía la Comisión de la Verdad, ponernos a nosotros en lo que llamaríamos el modo de verdad y el modo de entender, aunque existan diferentes perspectivas al respecto, y eso es lo que nosotros queremos haber promovido. Luego es muy satisfactorio ver que eso creo que se logró, es una verdad incompleta, claro, pero como les digo, inclusive los cuestionamientos a lo que se dice tienen ese valor, que logramos ese estado, esa actitud en nuestro país. Esto nos lleva al cuarto punto, que es lo que ya les empezaba a mencionar. Hemos entendido cómo hay que tener conciencia de todas las dificultades que existen para tolerar la verdad, para pensarla, para sentirla y cómo hay que prepararla. Y créanme ustedes que una de las preparaciones más sólidas, ¿no?, que pueden existir con la verdad que nosotros estamos tratando de comunicar en este momento al país es que tenga construidas unas bases jurídicas sólidas sobre todo en las implicaciones de las recomendaciones que solo ustedes conocen en detalle qué es lo realista en eso y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Pero eso permite que las personas toleren mucha más verdad cuando están impregnadas también de legalidad en los procesos en que se comunican y que se transmiten. Y de ahí la enorme importancia de este panel en que estamos y el foro en el que estamos hoy. La comisión en esta tónica, en esta actitud, esto les muestra lo que nosotros hemos llamado como el talante de la comisión. La Comisión de la Verdad tiene que, y lo ha tratado de lograr, un talante muy especial, una actitud muy especial, en que tiene la escucha como su elemento fundamental y que tiene que hacer esfuerzos hasta donde humanamente se puedan de lograr, llamémoslo, las imparcialidades más posibles de lograr para el ser humano, donde realmente estemos buscando entender qué pasó y ponernos un poco por encima de nuestras preferencias, de nuestros principios, de nuestros prejuicios, hasta donde eso sea humanamente posible. Pero por lo menos es una intención y pensamos que eso es parte del talante. Y en ese sentido, logrado ese talante en la comisión, esta comisión
y nosotros lo pensamos adentro de nuestro grupo. La figura de Francisco de Rú tiene esa labor de contención del país. Yo no conozco en este momento otro líder, digamos, que tenga esa capacidad de contener diferentes sectores y diferentes personas de este país, que eso es lo que debe lograrse en la comisión. El otro punto es mostrar cómo ante esta situación que se está produciendo, estamos con toda la seriedad. De hecho, yo soy una de las personas que está trabajando en eso, recogiendo todas las reacciones al informe que están surgiendo en el país, inclusive las críticas más fuertes. A veces las tenemos que traducir un poquito en su lenguaje, pues, para poderlas traducir, entender un poco mejor, pero tratamos de rescatar lo soportado y lo valioso que tenga la peor de las críticas, para empezar a seguir este proceso de alguna manera ya desde otros sitios o de otros lugares donde terminemos cada uno de nosotros. Algunos seguramente lo haremos desde la academia, otros lo harán desde lo político, cada uno donde pueda estar, pero eso es como un mandato que tenemos implícito en la comisión. La comisión se volvió, por decirlo así, una organización del conocimiento. Fueron los aprendizajes que hay aquí en la comisión, en todas las personas que trabajaron, es gigantesco, ¿no? Y de alguna manera nos concebimos como exalumnos, por ponerlo así, de la comisión, y tenemos que seguir cada uno desde su sitio, trabajando en ver cómo seguimos avanzando en lo que aquí se puso, que es básicamente una semilla solamente. Esta es una comisión de la verdad distinta. Todas las comisiones de la verdad son diferentes y esta cumple también esto. Todas las comisiones vienen en formas distintas, estilos distintos, han aportado diferentes cosas. Como les decía, esta comisión de la verdad ya empieza a ser reconocida en el mundo que maneja estos temas como algo un aprendizaje importante para futuras comisiones de la verdad, por su énfasis en las víctimas. El tema del énfasis en las víctimas, que no es solamente de la Comisión de la Verdad, sino nuevamente es de todo lo que se derivó de los acuerdos de La Habana, es muy importante, porque algunos plantean inclusive con razón, ¿no?, que no necesariamente las víctimas son una fuente de verdad, no necesariamente, pues ciertamente sí transmiten la verdad de su dolor y la verdad de su sufrimiento. No necesariamente con las víctimas se llega a comprender los orígenes del conflicto, o ni siquiera los mecanismos y los entramados y las alianzas complejas del conflicto, pero es un componente que humaniza el proceso, nos da como legitimidad ética de alguna manera en nuestro quehacer, el estar siempre enlazados al dolor de las víctimas. Las recomendaciones, y es el último punto que quería enfatizar para escuchar al resto del panel, que es tan valioso ver cómo nos van reaccionando a estos comentarios que hemos hecho. Las recomendaciones son una consecuencia inevitable prácticamente de una comisión de la verdad. Algunos al principio cuestionaban, bueno, no deberíamos tener recomendaciones, sino contar simplemente qué pasó, eso ya no es problema nuestro, pero es humanamente inevitable, y de hecho es una cosa que es natural en las comisiones de la verdad. Pero uno, ya habiendo estado adentro, entiendo que es una necesidad, es decir, es imposible ver lo que se ve, sentir lo que se siente y no hacer, con toda la humildad del caso, recomendaciones a las personas que tengan después la posibilidad de convertir algunas de estas hallazgos en políticas públicas o en mecanismos que lleven a lo que son mandatos claros de esta comisión, que lleven a la no repetición. De lo contrario, no habría manera, ¿no?, de avanzar en la no repetición. Estos son los puntos que quería complementar, simplemente para mostrarles este lado de la Comisión de la Verdad, y los escuchamos con mucho interés de ahora en adelante. Mil gracias nuevamente por esta oportunidad de hablar con ustedes. Pues muy amable por su presentación, Alberto Ferguson, que complementa la del padre Francisco de Rú. Efectivamente, la verdad es uno de los elementos fundamentales de los procesos de transición. Es un derecho de todos nosotros conocer esa verdad y un deber correlativo del Estado informarla con transparencia. Iniciamos la segunda parte de este panel con los comentarios de los directivos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
y concedemos la palabra en primer lugar al maestro de todos nosotros, al presidente emérito del Instituto, Jairo Parra Quijano. Bienvenido, maestro, a esta que es su casa. Buenas noches a todos. Quiero agradecer al padre Francisco de Ros, presidente de la Comisión de la Verdad, y a su asesor, Alberto Fergusón, por estar con nosotros el día de hoy. Su presencia aquí en este foro académico es muy importante para el Instituto y para el país. Voy a dirigir unas breves palabras sobre la verdad y lo que significa para nuestro país en el momento histórico que vivimos. Reflexionemos, pues. Ser sincero, franco, es estar dispuesto a decir lo que uno cree con la intención de no engañar. En el momento que atraviesa Colombia, la sinceridad es una disposición útil. Necesitamos, desde el punto de vista político, ser capaces de decirnos la verdad unos a otros, si hemos de trabajar juntos, como en efecto así tiene que ser. La sinceridad implica preocuparnos por la verdad, de tal manera que debe investigarse si lo que se va a decir corresponde a él. Al sincero, si eso se exige de quien debe aportar la verdad, le debe preocupar la verdad en cuanto tal. Dice Lynch, de una u otra forma, parece muy plausible que el respeto a los demás sea algo más que instrumentalmente bueno. Sin embargo, no solo demuestra la insinceridad una falta de respeto hacia las personas, cabe alegar que la sinceridad denota lo contrario. Tratamos a otros seres humanos con dignidad cuando decimos la verdad. No usurpamos su poder. No nos interponemos entre ellos y los hechos, por así decirlo. Por consiguiente, ser sincero en el sentido de la disponibilidad del término no es simplemente un medio hacia el respeto por los demás, es un componente esencial de dicho respeto y por ende un bien constitutivo de sí mismo. Si se trata de un bien constitutivo prima facie, entonces es digno de preocupación en sí mismo. De lo anterior quiero resaltar que el derecho procesal debe pensar las mejores formas para que las víctimas obtengan justicia, verdad, reparación y no repetición. Por eso la importancia de conocer la verdad como instrumento para la paz. Agradecerle a la Comisión su manera de contar las cosas, su sinceridad, su honestidad, su grandeza y la manera de asumir la responsabilidad en cuanto a contar lo que Colombia necesita para que transite por otros caminos con toda la grandeza que este hermoso país se merece. Muchas gracias. Gracias, maestro Jairo Parra, por recordarnos la importancia y el significado de la verdad, de la sinceridad en la sociedad y en la historia. De acuerdo en que debemos poder decir y oír la verdad para superar las dificultades y progresar juntos como seres humanos y como país. Concedemos ahora la palabra a Jaime Bernal Cuellar, presidente honorario de este instituto, para escuchar sus comentarios sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Bienvenido, doctor Bernal, a este foro. Un saludo nuevamente a todas las personas que están participando y un agradecimiento por esta invitación. Parto de algo elemental. Cuando se buscan soluciones a cualquier problema, tiene que existir la presentación real y efectiva de lo que ha ocurrido. Por eso, oyendo el concepto de verdad,
mirando algunas críticas que se han hecho fuertes a esta comisión, y permítame un poco mencionar algo personal, alguna mínima experiencia por haber hablado con los diferentes grupos levantados en armas y haber recibido un sinnúmero de personas secuestradas. Me parece que la comisión ha logrado algo fundamental a pesar de las críticas que se vienen haciendo. Y ese algo fundamental es la comprensión integral del contexto en que se desarrolló el conflicto o se viene desarrollando, buscando una forma integral de interpretación y no de manera sectorizada de acuerdo a los intereses de algunos comentaristas. En segundo lugar, logró, en mi entender, acercarse verdaderamente a la realidad del conflicto que durante 60 años ha padecido Colombia. En tercer lugar, postula la verdadera dinámica del conflicto, el cambio ideológico, la forma como operan intereses económicos, políticos y sociales frente al mismo conflicto. Y se entendió que hubo una degradación total del conflicto, una degradación por cambios ideológicos, una degradación que llevó a la comisión de delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, delitos de toda naturaleza, desplazamiento, secuestros, actos sexuales reprochables desde todo punto de vista. Pero esto permitió una primera conclusión en mi entender, y es que el conflicto armado no es solamente el confrontamiento entre grupos armados y la fuerza pública de Colombia, sino que ese conflicto trascendió el simple enfrentamiento armado. Pero esto nos lleva, como lo decía el doctor Alberto y Pacho, a comprender la situación de la sociedad que padeció el conflicto. O sea, el problema de las víctimas, no sé el número, yo no manejo estadísticas, las he mirado simplemente por los informes de medios de comunicación y por el informe que está rindiendo la comisión. Pero hay algo para mí trascendental. Si esto no es el simple enfrentamiento armado, es porque hay otros actores en los escenarios del conflicto. Actores que necesariamente tienen que descubrirse, ponerse de presente, es una necesidad para poder lograr alguna solución que participaron la guerrilla y los diferentes grupos, los paramilitares financiados de diferente manera, y las empresas en forma directa o indirecta, algunas instituciones, por ejemplo, cuál fue la actuación de la justicia frente al conflicto armado, que allí se hicieron unas recomendaciones muy importantes, interesantes. ¿Cuál fue la actividad de la fuerza pública frente al conflicto? ¿Cómo desvió la actividad regular que debía cumplir la fuerza pública? Me parece que la comisión logró verdaderamente establecer un mapa de lo que es el conflicto armado y no quedarnos en la retórica de simples afirmaciones, desconociendo o sintiéndose uno lejano al conflicto armado. Y por eso dije inicialmente que yo felicito a la comisión que logró algo trascendental, es darle la dimensión del conflicto armado, porque por algunas razones pude conversar con grupos levantados en armas. Pero a esto hay que agregarle algo más. Esto no se puede quedar en la simple participación de instituciones directa o indirectamente por acción, por omisión de la fuerza pública de la justicia.
Yo creo que esto implica también una valoración de la forma como los diferentes gobiernos en 60 años han manejado el conflicto armado. Seguramente, bajo un pretexto de buscar la paz, quisiera uno conocer más a fondo algo que se menciona, la manera racional, lógica, de la logística que le imprimieron al conflicto para buscar supuestamente la paz. Yo creo que pudo haber errores, pudo utilizarse maneras diferentes, metodologías diferentes, que es indispensable poner de presente, porque si queremos construir la paz, no podemos alejarnos del comportamiento de las instituciones, del comportamiento de los actores del conflicto y la forma como se desarrolló el conflicto, porque esa sería una verdad a medias que permitiría soluciones también a medias. Desde luego que se utilizaron diálogos, se utilizó la fuerza pública, se utilizaron diferentes mecanismos, la mayoría de casos con resultados negativos. También tenemos que mirar algo que es necesario, y ese algo son las conclusiones y recomendaciones que han sido tan criticadas, en el sentido de decir que tal vez la comisión no podía hacer cuestionamientos ni recomendaciones, sino lo que tenía que buscar era simplemente una verdad. Una verdad que nadie conocíamos cuál era su alcance. Una verdad de estadísticas simplemente de secuestros, violencias carnales, etcétera, o una verdad integral. Si hay una verdad integral, donde necesariamente había que hacer cuestionamientos a las diferentes instituciones del país, si permitieron o no permitieron, o simplemente realizaron conductas omisivas que le dio una dinámica diferente al conflicto. Eran necesarias, me parece a mí, las recomendaciones. Se habla, por ejemplo, de modificar o suprimir o eliminar el ESMAD. Habrá razones seguramente que tenemos que entenderlas si eso es conveniente, suprimir instituciones, grupos o no grupos, si eso conviene para construir la paz. Pero son recomendaciones importantes, unos comentarios a la justicia que ha despertado necesariamente algunos interrogantes y críticas del cambio de elección de algunas autoridades como el señor fiscal general de la Nación. Yo creo simplemente, sin haber leído todo el informe, porque coincido en la necesidad de despolitizar la justicia. Y una de las formas es verdaderamente cambiar el sistema de elecciones. Se habla del narcotráfico, necesariamente, porque cuando hay un cambio de ideología en los grupos armados que se iniciaron con unos determinados propósitos de contenido social y se cruza el narcotráfico, se cruza el secuestro, se cruza toda esta clase de delitos que se cometieron, necesariamente tiene que hacerse algunas recomendaciones. Recomendaciones para buscar la verdad, la extradición, si es conveniente, no es conveniente. No sé por qué se han hecho críticas a estas recomendaciones. Y yo le digo con respeto, Pacho y doctor Alberto, yo creo se quedaron cortos en algunas recomendaciones, a no ser que aparezcan mucho más adelante, porque la verdad necesariamente tiene que construirse con base en lo que ocurrió y necesariamente en las consecuencias que estamos padeciendo del conflicto y hacer propuestas de soluciones. A mí me quedan muchos interrogantes. Si esas recomendaciones hay que desarrollarlas, ¿en qué forma? Si la justicia de la JEP coincide parcial o totalmente con la verdad que no es judicial la que ustedes elaboraron, porque esa justicia de la JEP, que para mí es indispensable no solamente por el Acuerdo de La Habana,
sino porque necesariamente tiene que estructurarse una justicia que dé respuesta oportuna a todo lo que está pasando en el país. Y me pregunto si es necesario conservar todas esas formas de justicia, la ordinaria, la justicia de paz, la justicia de la JEP, o si se pudiera en un momento determinado unificar esa justicia con pretensiones de construir la paz. Por eso yo los quiero felicitar muy sinceramente y preguntarle, Pacho y doctor Alberto, ¿cómo se podrá construir la paz en Colombia? Ya Pacho ha hecho un extraordinario pronunciamiento frente a esto y yo considero que es una necesidad de comprensión del conflicto en su forma histórica, de su degradación, de quienes participaron, de cómo actuó los gobiernos para poder construir la paz. Mil felicitaciones nuevamente, Pacho y doctor Alberto. Apreciamos tus comentarios, estimado Jaime Bernal Cuellar, desde la experiencia y la autoridad que invita al diálogo y a la comprensión del conflicto por fuera del enfrentamiento armado. Escucharemos ahora a nuestra querida presidenta del capítulo UGA, María Patricia Balanta Medina, a quien le concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ulises. Saludo fraternalmente y en primer lugar a los invitados especiales, concretamente a quienes integran la Comisión de la Verdad, representada en este foro por su presidente, padre Francisco de Rengifo, y a su distinguido asesor, el profesor Alberto Ferguson Bermúdez. Gracias por estar en el instituto, amplificando la voz de quienes más han sufrido el conflicto armado en Colombia. Esta convocatoria se cumple desde los umbrales experienciales de un egregio y versado académico, el maestro Jairo Parra Quijano, y de un virtuoso jurista, Ulises Canosa Suárez, actual presidente del instituto, quienes no conocen de pausas cuando se trata de engrandecer el conocimiento y la sabiduría, especialmente en áreas donde se hayan comprometido los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los valores democráticos en sus bases sólidas, plurales e incluyentes, y la solidaridad ciudadana frente a los cuales el instituto responde bajo estricta responsabilidad social, ética y política. Está claro que el informe abre las puertas del conocimiento y la razón para analizarlo, y así lo reafirman con grandeza intelectual y fecunda los maestros que me han precedido, Jairo Parra, Jaime Bernal, y así lo dirán el maestro Edgardo Villamil, y lo ha apuntado el doctor Ramiro Bejarano con las notas iniciales a la apertura de este foro. Nuestro presidente emérito y todos ellos presidentes honorarios del instituto asisten a esta convocatoria. Por eso extiendo a todos ellos mi abrazo cordial, bajo los marcos de la distancia, desde luego, y con la gratitud de siempre por todos sus aportes. El tiempo con el que cuento para mis comentarios solo me alcanza para rescatar algunas frases del informe que para mí tienen mérito universal al recorrer los densos pasajes de una historia que nos arruga el alma y nos conmueve en cada amanecer. Bienvenida a las palabras de Borges para preguntar desde esta orilla en qué momento las cotidianas cosas se contagiaron de muerte. Para responder, la Comisión de la Verdad se sumergió en el pasado con comprensión y actitud social frente a la propia guerra, conmovidos por la riqueza emotiva de su pueblo, sus múltiples expresiones culturales, sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial propias para alcanzar las mejores condiciones de vida. Con profundo lirismo se escribe en el informe, abro comillas, tiene Colombia la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de 2 océanos y miles de ríos, montañas y valles, la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y la fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, agrocolombianos, raizales, palenqueros y rom.
cierro comillas. Al paso, es una sociedad excluyente con problemas estructurales, dice la comisión, nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable. El informe nos devuelve las huellas del horror, nos lleva a ese pasado que continúa hiriéndonos, segregándonos, aniquilándonos como nación. Y así tenía que iniciarse, porque como dice Szymborska, hasta el instante más fugaz tiene su pasado. Ahora, a partir del compromiso legítimo con la paz, la comisión nos retrata los sesgos del racismo, las desigualdades, la cultura patriarcal, el negacionismo, el sentido individualista, la seguridad que no da seguridad, bajo el paradigma del enemigo interno, el trato colonial, el narcotráfico, la corrupción, la violencia política, la impunidad y su relación con la cultura. Y como lo resalta la comisión, todo esto es lo que debe cambiar. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta, resalta la comisión. Sin pensarlo dos veces, poco a poco todos nos aferramos al oportuno pasamanos del individualismo y sin vergüenza alguna cerramos los ojos a la realidad y con miedo y silencio cómplice permitimos que la hierba cubriera las causas y las consecuencias. Pero las heridas de los hombres nos impulsaron a resistir desde el lenguaje de sábado para moldear la paz y la reconciliación con libertad, tolerancia y respeto. De seguro no habrá un sendero de la geografía colombiana ni una estancia donde no nos espere la paz, y anclemos sus proclamas porque en ellas anida la seguridad, la confianza y el aliento. Permanezcamos alejados de los ecos de una guerra brutal, persistente, injusta y totalizante con la que se aprendió a vivir en franca y silenciosa desesperación y angustia, diría yo. Pero hay que sacudir el polvo de la crisis, con desprecio a la ingrata tradición de no hacer nada por miedo o por devoción, y continuemos bajo el generoso alivio de reconocer la ruta de la paz grande que gestó la comisión y que acuña en su informe final, cuyo contenido nos trae en términos otra vez de sábado, el alivio al ver que la vida simple, humana, aún está viva. Cada uno aliste sus forjas pacificadoras y construyamos un yo democrático con firmeza y determinación para que el alma no se encoja más de amargura. El informe en sí no es la paz, pero sí una amable garantía para alcanzarla. Tenemos el optimismo que predica Martha Nussbaum como nuestra responsabilidad moral en este proceso, y no es tiempo de apostarle a determinada postura ideológica para aceptar o no los términos y las recomendaciones del informe, porque los sesgos pueden hacernos caer en incertidumbres odiosas o en falsaciones que nos pueden llevar a forcejear de nuevo con algunos mojones de la guerra que aún tambalean. Es que la guerra alcanzó un punto doloroso, inhumano y de reprochable degradación, que nos marcó como nación y cambió negativamente la vida de familias enteras. Por lo tanto, la Comisión de la Verdad rompió el silencio cómplice, facilitó el encuentro de los actores fuera de ambientes de polarización, se hizo cargo de la verdad y la documentó transitando por un puñado de historias de indígenas, afrodescendientes, campesinos, exiliados, desplazados, familiares de desaparecidos, y reseñó el pasado y delineó con finura la arrogante y deshonrosa consonancia del péndulo de la moral, de una nación vulnerada y rota, a la cual se le causó un daño moral que se amplió bajo los altos grados de tolerancia desde el sistema político. Destaco respetuosamente en mi honrosa condición de mujer un sesgo que Vince Fisas aproxima a una cultura de paz,
cuando considera que el protagonismo que ha tenido el patriarcado que aquí ha mencionado el padre de Ruth y el prototipo de la masculinidad arraigado en la mayoría de las culturas ha sido uno de los principales factores que explica una cultura de violencia, siendo el ideal de la masculinidad el prevaleciente siempre. Creo que la paz o la guerra no dependen necesariamente de condicionamientos biológicos, aunque desde la psicología de la violencia se conjeture lo contrario, porque son principalmente, considero yo, los fenómenos culturales los que determinan y por lo tanto pueden ser una paz que se aprende o que se desaprende. La paz puede construirse de manera individual, de manera colectiva, con enfoque de género y étnico, como lo entendió la comisión y se plasmó en los capítulos 6 y 7 respectivamente. Se puede construir desde el exilio, desde lo cotidiano y como aprendizaje histórico, cultural, en medio de condiciones que les pueden ser adversas. No obstante, algunos teóricos insisten en que uno de los primeros pasos a dar para desarticular una cultura de violencia muy arraigada contra las mujeres y los niños, por ejemplo, y salir del modo guerra, como lo expone Rodrigo Jesús Ocampo, será empezar a nombrar el mundo en femenino, armonizando, por ejemplo, la afectividad con la razón y reemplazando la tiranía del poder con la sabiduría de la autoridad que implicará siempre respeto y cordialidad. El autor decía respeto y amor, no solo con el otro, o las mujeres y los niños, los sectores LGTBIQ+, los campesinos, la población afro, los indígenas, como los más afectados que podemos mencionar, sino también con la naturaleza, a quien la comisión declara víctima del conflicto armado, tal como también declara el campo y los ecosistemas como bienes jurídicos de especial protección desde los propios tratados. Será el gobierno y los organismos correspondientes los encargados de declarar zonas de reserva campesina, priorizando este encargo en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes territoriales. Es urgente volver sobre las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de las tierras de pueblos indígenas y de tantas otras comunidades de campesinos y priorizar aquellas que estén en peligro de extinción física y cultural a partir de los despojos producidos por las masacres y las amenazas colectivas que todos conocemos. También la ley de restitución de tierras merece revisión, conectada con el perverso fenómeno del despojo de tierras hasta ahora pendiente de soluciones serias y responsables. La ruralidad merece otra mirada institucional para que no sucumban violaciones y abusos, que se protejan las víctimas y se les permita acceder a la justicia por fuera de amenazas, consolidando cauces de flexibilidad probatoria, además de la continuidad de los procesos que han quedado suspendidos, que se proteja la vida de los reclamantes y se preserve la terminación justa de los procesos y la ejecución de las sentencias. La reforma rural debe ser integral y urgente, desde luego. Finalmente, proclamo que se prendan las luces del Comité de Verificación para que se ejecuten las recomendaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad. Porque si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte en todas sus crueldades y orfandad, como nos enseña Sábato. Es recordar que cada uno de nosotros es culpable ante todos, por todos y por todo. Gracias a la comunidad foral por favorecerme con la escucha. Disfruten todos la noche. Muchas gracias. Muy amable a nuestra admirada María Patricia Balanta por sus palabras a favor de los derechos humanos, que son los derechos de nosotros, las personas que reivindican esa dignidad, esa igualdad, esa justicia, esa libertad y ese valor que tenemos como seres humanos. Esos derechos humanos resplandecen en el informe de la Comisión de la Verdad, derechos humanos que, como dijo Nelson Mandela, son la máxima aspiración de grandeza y civilidad de la humanidad.
Es el turno ahora para el profesor Ramiro Bejarano, a quien le damos la bienvenida a este panel y le agradecemos el apoyo que nos dio para su organización. Bienvenido, Ramiro, al panel del instituto. Muchas gracias. Oyendo al padre Francisco y al doctor Alberto Ferguson, realmente es una satisfacción intelectual oírlos. El relato que ha hecho Francisco es absolutamente estremecedor, convincente, y los 9 puntos que el doctor Ferguson tuvo a bien mencionarnos, en particular ese de que hay que tener una preparación para recibir la verdad, me parece que son trascendentales. Yo no voy a felicitar más a la comisión porque no le cabe una felicitación más de las almas libres y progresistas. Yo, como columnista de opinión, desde el día 1 en que se instaló la comisión, he venido siguiendo permanentemente su labor. En algún momento yo expresé mi desespero porque la comisión no hacía audiencias públicas y me parecía que la verdad tenía que estar transparentizada en audiencias públicas. La comisión optó por hacer algunas audiencias reservadas y finalmente ha producido esto de manera que todo esto que ha pasado en estos largos años tan intensos en los que yo creo que el padre de Rudy, Alberto Ferguson y todos los que allí estuvieron han envejecido mucho, pero han crecido mucho espiritualmente porque realmente ha sido un trabajo muy importante. Pero yo quiero hablarles como abogado a Francisco de Rud, a quien conozco hace muchos años, le tengo motivos de gratitud personal y quiero aprovechar para referir que siendo yo director del DAS, a mí se me ocurrió montar unas brigadas de derechos humanos en el desprestigiado DAS y yo no tenía quien me avalara ese suceso político. Le comenté a un compañero mío que estaba también en el gobierno, compañero de universidad, Carlos Vicente de Rud, hermano de Pacho. Y le dije, hombre, ¿por qué no le decís vos a tu hermano que venga a la inauguración de esto? Que eso le da un respaldo ideológico a esto muy importante. Eran épocas muy turbulentas porque era el año 94. El padre de Rud fue a eso con su hermano y yo vivo eternamente agradecido de ese respaldo institucional, porque fue muy importante, aun cuando después esa experiencia se abortó. Pero a mí me parece que esa pregunta que ha hecho reiteradamente Francisco de Rud aquí, que le ha hecho en todo el país, es ¿cómo es posible que haya ocurrido todo esto y que nadie hubiera protestado? Que nadie hubiera tomado conciencia de eso. Nosotros los juristas somos responsables de ese silencio. Y si queremos verdad, tenemos que empezar por asumir la responsabilidad de eso. Porque aquí hay que tener en cuenta que a nosotros se nos olvidó algo que decía Carneluti. Carneluti, un gran pensador de derecho procesal, decía que la paz tiene necesidad de justicia como el hombre del oxígeno para respirar. Cuando una sociedad deja de tener justicia, empiezan los problemas de violencia. Y como decía el mismo Carneluti, el proceso judicial, después de todo, es el subrogado de la guerra. Decían los romanos que se acude al juez para no tener que acudir a las armas. Eso es lo que representamos nosotros los juristas. Y entonces, ¿en qué momento nosotros los juristas nos extraviamos en ese punto? ¿Por qué no hicimos una representación viva de lo que estaba ocurriéndole al país con la violencia? Yo creo que los juristas de esta generación tenemos que responderle a la generación nuestra y a las venideras para decirles que por lo menos asumimos la responsabilidad de asumir las cargas que nos corresponden. Este es un momento histórico para nosotros los juristas, porque yo en las recomendaciones que he visto de la comisión no he visto que haya alguna mención a algo que yo creo que es estructural en esta situación, y es la responsabilidad de los medios de comunicación y de los órganos de justicia. Que a mí me parece que este conflicto realmente perduró tanto tiempo, no solamente
por los silencios de los medios de comunicación, sino también por la manera como tomaron partido peligrosamente. En vez de informar, tomaron partido peligrosamente y eso multiplicó el conflicto. Y los juristas que debíamos tener la responsabilidad histórica de estar protestando por lo que pasaba, guardamos silencio. 60 años de silencio. Claro, todo fruto del gobierno nefasto del Frente Nacional y también, como decía ahora Pacho, algo que es muy estremecedor, que en este gobierno nunca hubo un funcionario que pudiera hablar en nombre de la paz. En un país con un conflicto tan grande, que no hubiera una persona que hablara de la paz significa muchos problemas insolubles. El padre Francisco hoy es el Monseñor Guzmán, que escribió La violencia en Colombia, que todos pues conocemos, el famoso cura de Chaparral, que escribió unas revelaciones muy importantes sobre lo que fue la violencia, que no tuvieron eco muy poco, pero no el que debían tener como solución al conflicto. Ahora el cura de Rud lidera esto y yo creo que la postura de los colombianos frente a esto es diferente. Lo más importante de esta comisión es haber estremecido unas bases muy importantes de sectores de la población. Y una de ellas somos los juristas. No nos puede pasar a los juristas colombianos lo que ha pasado en otras latitudes, que en medio de conflictos de violación de derechos humanos se han presentado en países que se vanaglorian de tener los mejores juristas del planeta. Así pasó en la Italia fascista, pasó en la Argentina de la dictadura militar, todos países plegados de grandes juristas y sin embargo tuvieron que convivir y tolerar con esa situación. Nosotros no podemos hacer eso y por eso este foro que aquí se ha convocado es muy importante, padre de Rudy, doctor Ferguson, porque es que una de las grandes recomendaciones es obviamente la de que la justicia se haga un examen a profundidad. ¿Cómo fue posible que pasara todo esto? ¿Por qué ese conflicto llegó a los niveles que llegó? ¿Por qué una cosa que había podido solucionarse fácilmente cuando eran 10 o 20 campesinos en Marquetalia que estaban pues en una sublevación que no tenía importancia ni ninguna amenaza, se convirtió en lo que terminó convirtiéndose? ¿Por qué después ese aparato nefasto del narcotráfico terminó haciéndonos sucumbir en la más profunda violencia? Los juristas estamos en una hora crucial, esa es mi percepción. Y el aporte que ustedes han hecho, Francisco y Alberto Ferguson y todos los amigos de la comisión, es ese, que este informe estremezca a toda la sociedad colombiana, que la saque de ese marasmo que ha tenido, de considerar que el conflicto colombiano es un problema de los demás y no propio. Tal vez allí fue el gran error y el que nos hizo cómplices a muchos. Yo espero que en esas recomendaciones, que seguramente no están terminadas de haber sido tejidas, se haya una pincelada que estremezca a los medios, así como yo creo que a los juristas de esta hora nos debe estar causando conmoción este informe. No podemos decir que nosotros fuimos ausentes y que no fuimos cómplices de lo que ha pasado. Yo soy una de las 30.000 personas a las que se refirió Francisco de Rud que debieron haber sido entrevistadas. A mí me entrevistó en alguna oportunidad el doctor Valencia, Alejandro Valencia, que fue mi alumno en la Universidad de los Andes, y quiero referir que cuando él me entrevistó, yo lo recibí pues con mucho gusto, por muchas razones personales además e ideológicas, pero recuerdo que cuando él me exhortó a que le contara ciertas cosas de lo que yo conocía como el director del DAS, yo sentí un alivio en el alma de haberle podido contar a una persona como él, que seguramente debió transmitir lo que yo le dije y en alguna parte debe estar lo que yo tenía en la garganta y en mi corazón atascado,
porque me tocó vivirlo y que nunca hubo la oportunidad de que un medio de comunicación o que un grupo político le diera importancia a eso. Yo espero que el problema del futuro, yo no creo, como alguno lo ha mencionado aquí, que el problema de la paz tenga que ver con si se va a acabar o no la Procuraduría o si van a cambiar la forma de elección del fiscal general de la Nación. Eso me parece que es más la expresión de ese mundo ensoberbecido de la burocracia que está a la espalda de las víctimas, que es este informe es lo que realmente tiene importancia en cuanto que reproduce ese derecho de las víctimas a conocer una verdad. Así ellos queden insatisfechas, como de alguna manera lo ha mencionado Francisco, en el sentido de decir que las víctimas quieren que les cuenten con detalle cada cosa y que si no se las cuentan completamente van a quedar insatisfechas, pero les alivia esa circunstancia de saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, en vez de padecer un silencio eterno. Gracias, padre de Ruth, por haber venido hoy aquí. Usted es un vallecaucano ilustre, honra nuestra región. Yo, como usted lo sabe, no tengo muchas proximidades con la religión católica, pero creo en la gran importancia que la Iglesia tiene en la solución del conflicto. Usted ha entendido ese papel y por fortuna lo ha asumido con vigor, con entereza. No se deje amilanar por las críticas que yo sé que usted, seguramente en la intimidad de su soledad, algunas críticas le podrán molestar, pero ya usted entiende que eso es parte del oficio. Lo mismo al doctor Alberto Ferguson. Muchas gracias por este rato tan agradable que ustedes nos han dispensado de poder abrir el corazón también a ustedes. Muy gentiles. Muy amable Ramiro Bejarano Guzmán por sus comentarios, especialmente por su comentario crítico sobre nuestra actitud como abogados. Los juristas jamás debemos olvidar que el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la verdad es un presupuesto para la convivencia, para el bienestar y para el desarrollo de cualquier sociedad que pretenda alcanzar la paz y eliminar la opresión y la miseria. Cerramos los comentarios con el profesor Edgardo Villamil, luego le daremos la palabra en segunda ronda al padre Francisco de Rubia, Alberto Ferguson por 5 minutos a cada uno porque nos alcanza el tiempo afortunadamente, pero vamos a escuchar para cerrar los comentarios al admirado profesor y magistrado, un gran jurista de nuestro país, Edgardo Villamil Portilla. Bienvenido, Edgardo, al foro del Instituto. Muchas gracias, Ulises. Gracias a todos los compañeros de foro. Empiezo por registrar que el trabajo de la comisión será digno de un estudio desde el punto de vista epistemológico, en la medida en que el manejo de tanta información, 30.000 entrevistas, 430.000 víctimas, es decir, los números que manejó la comisión invitan a una reflexión epistemológica como enseñanza para los estudiantes y para los investigadores. De aquí, esto tiene que haberse movido mediante un modelo especial que es digno de encomio y de estudio y de análisis. Pero no puedo dejar pasar la ocasión para tomar la bandera porque nos sentimos concernidos los juristas y a fe que estamos tocados y concernidos con las palabras de Ramiro, con las palabras del padre de Ruth, porque la pregunta es, ¿qué hacíamos los juristas mientras esto sucedía? ¿Y qué hacían las instituciones? ¿Y qué pasaba con las instituciones? ¿Y dónde estaba la fiscalía cuando estaban desapareciendo gente y echando gente al canal del dique? ¿Qué estaba haciendo la fiscalía, la pomposa Fiscalía General de la Nación, con un aparato gigantesco destinado a que esto no ocurra y destinado a que no vuelva a ocurrir, a que no vuelva a suceder? Porque la garantía de no repetición pasa por ver y examinar qué ocurrirá con el modelo de fiscalía. Aquí discrepo un poco del análisis de Ramiro. Por supuesto que la forma de selección del fiscal tiene que ver con la garantía de no repetición. Es decir, la sociedad no puede volver a transitar el mismo camino vergonzoso. Y ese camino vergonzoso pasa por
reflejar el modelo de selección de fiscal general de la Nación, para solo tocar un tema. ¿Por qué? Porque si la elección, o mejor, la presidencia de la República es fruto del contubernio de unas cuantas clases políticas, de unos sindicatos de provincia, y el jefe de esos sindicatos, presidente de la República, es el encargado de ternar el fiscal general de la Nación, es decir, de elegir, sin decirnos mentiras, el fiscal general de la Nación. Pues por supuesto que la cúpula de la Fiscalía General de la Nación, la cúpula de la justicia, tendrá más o menos interés en investigar, dependiendo a quién y dependiendo qué intereses locales o regionales o políticos se toquen con una investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Pues bien, la experiencia nos ha enseñado, por ejemplo, padre de Rui, profesor Ferguson, que algún candidato a fiscal general de la Nación resultó o resulta vinculado con procesos de expulsión, de procesos de desalojo, de expropiación, de confiscación violenta en las regiones. Mismo candidato a la fiscalía que fue de miembro vergonzosamente para la propia Corte Constitucional, miembro de la Corte Constitucional, y ahora aparecerá en su registro, padre de Rui, como desplazador. Entonces uno dice, algo está pasando al modelo, algo grave está pasando al modelo de selección de fiscal general de la Nación, y seguramente las víctimas no querrán encontrar de nuevo un sistema de selección que garantice más bien la posibilidad de repetición, que no el olvido y el saneamiento de todas estas costumbres y de todas estas prácticas perversas. Entonces yo considero que estamos concernidos los jueces, los abogados, a que haya un cambio de dirección, un cambio de rumba, un cambio de la forma de selección del fiscal general de la Nación, que es un personaje clave, central en la garantía de no repetición, porque vuelvo a la pregunta, ¿dónde estaba la Fiscalía General de la Nación con todo su poder, con todo su aparataje, con el poder de investigar vidas, de irrumpir en las comunicaciones privadas, de investigar, de indagar dónde estaba cuando se estaba produciendo este vergonzoso fenómeno de desplazamiento interno, de expropiación, de confiscación a los más pobres del país? La segunda pregunta que nos inquieta es, ¿qué podemos esperar si, fruto de la violencia, hubo 2 o 3 reformas agrarias, padre de Rui y profesor Ferguson? Aquí ya hubo reformas agrarias de facto propiciadas por el paramilitarismo, por los autores del desplazamiento, ya hicieron las reformas agrarias. Luego, la justicia que reclama la situación es revertir esas reformas agrarias o hacer la verdadera reforma agraria que debe ejecutar el país. Mientras subsistan los vestigios de reformas agrarias de facto hechas por el contubernio entre paramilitares y políticos, pues la garantía de no repetición será bastante difícil. Entonces, el tema de la impunidad, que ha sido mencionado en el día de hoy, que no haya impunidad, que no haya impunidad para las víctimas, pues pasa por tomar en cuenta las variables del narcotráfico, las variables de la reforma agraria y las variables, entre otras, de integración de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que estamos nosotros citados, llamados, convocados como abogados, como juristas, a hacer estas reflexiones. Desde otra perspectiva, quiero hacer uso de toda la capacidad y ruego su indulgencia de convocatoria y de elocuencia para rogar al instituto y rogar que este momento crucial de la historia de Colombia no termine aquí, que no sea una especie de adormecimiento o un programa ritual, sino que se produzca en todos los intersticios de la sociedad colombiana un estremecimiento, como explicó Ramiro, como reclamó Ramiro, un estremecimiento de las bases de la sociedad para que reflexione hacia el futuro, que no volverá a pasar. Es decir, el momento de transición, hacer lo que llamaban los griegos catarsis en este momento de transición,
identificar que estamos viviendo un momento crucial y enseñar a esta generación y a las que vienen que llegamos a un momento de no retorno, que aquí está pasando algo, que es un momento histórico, que tenemos que convencernos de que es un momento histórico que nos convoca a todos, desde el púlpito, desde el aula de clase, desde la sala de audiencias, desde la celda misma, todos los colombianos concernidos en crear un momento de inspiración para transformar la sociedad. Identificar que este es un momento histórico que nos reclama, que nos llama, que nos convoca. No dejar que esto languidezca, que se adormezca, sino, repito, propiciar el entendimiento de que estamos en transición, en un momento crucial, en un momento de cambio, y no dejar, señor presidente, que languidezca esta iniciativa, que se vuelva un ritual de informe, sino propongo concretamente, señor presidente, que esta misma experiencia se lleve al Congreso de Cartagena y que oigamos de nuevo en un escenario nacional al padre de Ruth y al profesor Ferguson, todo dentro de la iniciativa de no permitir que languidezca, que esto se vuelva un ritual mecánico, sino estremecer, remecer los intersticios de la sociedad colombiana, clamando por una no repetición, clamando porque haya un momento de no retorno hacia la reconciliación, a un momento de no retorno con una proclama permanente por el perdón y por el olvido. Gracias, presidente, por esta ocasión y por esta oportunidad. Muy amable. Gracias a usted, doctor Edgardo Villamil Portilla, por sus palabras para los abogados, para los profesores, para los estudiantes, para las personas y para las instituciones. Compartimos con usted, estimado Edgardo, que la sociedad colombiana debe ser capaz de transitar los caminos de la paz, recorrido en el que debemos estar presentes también los abogados y debe estar este instituto. Padre Francisco de Ruth, tiene usted nuevamente la palabra. Doctor Ulises Canosa, gracias. Escuchándolos a ustedes, yo me siento muy conmovido y quiero agradecerles como comisión, tomándome la vocería como vocero de la comisión, pero también personalmente, no solamente por la profundidad de las cosas dichas, sino sobre todo por la calidad humana, de seres humanos, más allá de su extraordinaria capacidad profesional para sentirse vibrando con este país. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá que con ustedes nosotros podamos ofrecer esta tarea hacia adelante y en el sentido de lo que Alberto Ferguson decía de esta tarea de ser capaces de contener a una sociedad para con la sociedad poder llevar las cosas, ustedes desde su lugar tan central en todo lo que nos pasó, hacia una comprensión de la realidad, una aceptación de nuestras responsabilidades de todos los lados y avanzar hacia adelante. Por supuesto que estoy convencido que una palabra de parte de ustedes, yo mañana voy a hablar con los obispos sobre esto, porque sé de la responsabilidad de la Iglesia, pero una palabra de ustedes, al nivel de ustedes, aceptando desde su lugar responsabilidad en lo acontecido, movilizará a que los empresarios acepten responsabilidades, a que el ejército colombiano corporativamente acepte responsabilidades, a que los partidos políticos acepten responsabilidades, a que los periodistas, como decía el doctor Bejarano, acepten responsabilidades. Quiero agradecerle mucho, me impresionó mucho las palabras del maestro Jairo Parra Quijano cuando se fue directo a la sinceridad, punto sobre el cual nosotros nos hemos visto abocados hondísimamente en la Comisión de la Verdad. Estoy yo convencido que solo desde la sinceridad personal de uno mismo, cuando acepta ser transparente sobre la verdad de su propia historia, se puede uno acercar a comprender la realidad de la historia de los demás y plantearnos y del país, y comprender que esto únicamente se entiende cuando entendemos que estamos llamados a una sinceridad total, aceptar que somos seres falibles todos, que nos equivocamos,
que somos capaces de reconocer nuestras equivocaciones y justamente por eso nos necesitamos unos a otros para ayudarnos en la crítica o colectiva, pero también en el ejercicio de las leyes y en el sometimiento a la crítica ciudadana para poder construirnos. Gracias, Jaime Bernal Cuellar, por tus palabras y gracias por haber percibido algo que para nosotros era muy importante, que es una visión integral de lo que estábamos viendo del conflicto del país. En ningún momento, o desde muy al principio, vimos que estos no eran unos problemas lineales, en que un efecto tenía detrás simplemente una sola causa, sino que estábamos en problemas sistémicos de una sociedad entrabada en realidades que la llevaban a brutalidades tan significativas. Y tú lo has comprendido y lo pones inmediatamente. Por eso esas recomendaciones que ponemos están todas intercaladas. Se nos ha dado el debate sobre algunas cosas concretas, pero al interior en letra menuda en esas recomendaciones hay muchas otras cosas. María Patricia Balanta, la doctora María Patricia lo aproximó, además en una forma muy poética y bella, así lo agradezco muchísimo, pero pues nosotros tenemos muy claro que el paramilitarismo no es que de pronto a unos señores se les ocurrió de pronto amanecer y salir a matar gente, sino que había un entramado de cosas que estaban allí actuando, que tenían una historia y que actuaron dentro de esas totalidades. Yo quisiera, a propósito de la expresión de María Patricia Balanta, de la doctora, decirle que cuando llamaba a evitar los sesgos, a construir en las diferencias, a tratar de liberarse de, cosa a la cual se refirió también Alberto Ferguson, de los condicionamientos que nos dan los amigos, los partidos políticos, los ideólogos e incluso el Estado. Créame que ha sido un esfuerzo muy grande en la comisión, muy grande. Por supuesto, como pasa con estas cosas, uno nunca acaba de liberarse de su ego, ni de comprender la magnitud de la causa a la que estamos nosotros llamados, pero ustedes, mis queridos juristas, la sienten en el alma. Muchas veces, tanto hablando con los militares, con los políticos, con los empresarios, con la misma gente de mi familia, yo les tuve que decir, miren, sí, somos amigos, tenemos historias de amistad, pero aquí nosotros somos más amigos de la verdad que de ustedes, entiendan eso. Un poco parafraseando al viejo Sócrates, expresado en latín, ¿verdad? Amicus meus Plato, magis autem amica veritas. Mi mejor amigo es Platón, pero soy más amigo de la verdad que de Platón. Una cosa que ustedes los juristas saben que en eso se juega justamente la integridad de ustedes en sus juicios. Me impresionó mucho, gracias Ramiro, por tu coraje y determinación de plantear la responsabilidad de los juristas. Y como decía arriba, si ustedes tienen la grandeza de asumirlo y de decirlo, por supuesto dentro de la complejidad que se conforman estas responsabilidades, porque esto es un asunto histórico, cultural, societal, esto ayudaría muchísimo a que otros comprendan que aquí, en una u otra forma, la responsabilidad nos abraza a todos. Y le agradezco mucho al doctor Edgardo Villamil estos puntos tan serios en que efectivamente capta, cuando nosotros pusimos el foco en esa referencia al nombramiento del fiscal, lo que había en lo hondo de eso es, por favor, soberanía de la justicia, autonomía de la justicia. Si algo nos ayudó en la comisión, les confieso, es que nosotros somos una entidad totalmente distinta al Centro Nacional de Memoria Histórica, que depende del presidente. Tuvieron yo no sé, la osadía de crear esta comisión que no dependía ni del sistema jurídico, ni del Congreso, ni del presidente. Una entidad de carácter constitucional absolutamente autónoma. Por eso a muchos les ha molestado, pero nosotros no dependemos sino de la enorme responsabilidad de buscar la verdad.
y hemos tratado de hacerlo desde nuestros límites humanos, por supuesto. Y gracias también por hacer esta referencia a la reforma agraria. No alcanzamos a elaborar la aproximación económica que queríamos, pero somos perfectamente conscientes, lo decimos cuando enfrentamos el país desde los territorios, en los 11 tomos pequeños de cada uno de los territorios significativos de Colombia, cuando estudiamos la forma como los campesinos fueron desposeídos de cerca de 8 millones de hectáreas. Este es el país, es uno de los países más desiguales del mundo, está entre los 3 o 4 en la concentración de la tierra, por encima del 0.9 es el Gini, y estamos, eso lo repite el Banco Mundial desde hace años, estamos entre los 10 países más inequitativos del mundo. Y gracias por eso, doctor Villamil, por traerlo, y gracias por me emocionó mucho su invitación a no dejar que esto languidezca, a tomarlo como un momento de inspiración. Ayúdennos en esto, ustedes que confrontados con la profundidad de la justicia se plantean muchas veces y continuamente dilemas morales que hacen la grandeza de un jurista. Y gracias de nuevo, con esto termino, lo que a mí me toca va a hablar el doctor Ferguson. Gracias de verdad por darnos esta oportunidad. Gracias, padre. Alberto, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. No, solo me resta muy brevemente agradecer. Salgo muy satisfecho. Comunicaré a mis compañeros en la comisión, al resto de comisionados que no están hoy en esta reunión, lo importante de los aportes de ustedes. Algo muy tranquilo de ver que, como yo lo decía al principio, que la comunidad jurídica representada en ustedes, esta acogida al informe, esta acogida a las recomendaciones, nos dan una sensación de realidad muy grande. No podría resumir de mejor forma como lo hizo el padre de Ru. Cada una de las intervenciones de cada uno de ustedes las tengo anotadas igual. Solamente para resaltar una muy especial que me llegó muy especialmente porque es una parte que me correspondió mucho ver en la comisión, que es lo que el doctor Bejarano llamaba como ese alivio que le produjo esa posibilidad, eso que tenía atorado en la garganta, ¿no? Y esa posibilidad de decir cosas que uno tiene guardada. Esto fueron las cosas más valiosas de la experiencia de la comisión, ver cómo nosotros no solamente aliviamos a muchas víctimas sin duda, sino que todos los distintos niveles y grados y formas de responsabilidades que pudieran existir en este conflicto, logramos en la comisión darle un canal de alivio, de esos alivios de la garganta que lo tenemos todos los colombianos. Algunos, como el doctor Bejarano, lo aliviaron ya, muchos no lo han podido aliviar todavía. Es la tarea que falta por venir, y actitudes como las de ustedes van a ayudarnos mucho en eso. Muchas gracias por haberme tenido en esta reunión con ustedes. Bueno, pues de esta manera terminamos. De acuerdo con Alberto, que tuvimos un panel maravilloso porque pudimos dialogar, hablar y escucharnos con interés, con disposición, con sinceridad y con respeto. Como siempre nos ha enseñado Jairo Parra Quijano, esta es una casa, el instituto es una casa de puertas abiertas para todas las corrientes del pensamiento. Creo que este tipo de diálogos ayuda a conocer y afrontar la verdad y puede contribuir a reflexionar sobre una parte de nuestra historia, de nuestra realidad, y de esa manera puede ayudarnos a construir un futuro mejor que reclaman y que merecen las generaciones de colombianos que están por venir. Gracias a todos por su participación, gracias también a los que se conectaron por su interés en escuchar y por su disposición en escuchar este importante informe para el país de la Comisión de la Verdad y por su disposición de construir sobre este informe un país mejor. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Adiós. Para todos.